Yo. Ah, no, este es tu canal. Hola a todos y bienvenidos a Urana y Kuya. Hoy me acompaña Mugi Pizza-chan. y hoy vamos a estar haciendo un video en español. Espero que pueda subtitularlo en inglés, si no corto esta parte o la dejo. Sobre One Piece capítulo histórico, capítulo 954. Este es el capítulo donde nos dicen, ya estamos en la recta final, estamos preparados para terminarlo, junto a la entrevista que le hicieron unos youtubers japoneses a Oda, donde dice que, como siempre, lo va a terminar en 5 años, quisiera terminarlos en 5 años, ya todos sabemos los 5 años de Oda, pero este capítulo nos deja preguntándonos, ¿será esta vez cierto? Porque realmente ha sido histórico. Como los que decían, el nuevo mundo no se parece al paraíso, el paraíso ha sido mucho mejor. Aquí tienen su Marineford. Su nuevo Marineford. Prepárense para Marineford repotenciado. Comenzamos de una vez con la portada. En la portada, nada más llegando allí, vemos como Biggie está tratando de llegar De pasar a donde está Thriller Bark. Está a donde está Lola en Thriller Bark. Y en esto se encuentra de que no puede pasar porque el Red Line está teniendo problemas por el Reverie. No sé si problemas, yo me estaba preguntando si es que, ¿cómo puede ser que todavía exista el Reverie si están peleando Fujitori y el otro admiral contra los revolucionarios? Pero es que quizás no es que esté como tal todavía la reunión del Reverie, sino que más bien los problemas son tan grandes y el desastre entre el enfrentamiento de los revolucionarios y la marina es tan fuerte que realmente es imposible pasar por ahí. Sí, porque es que de otra forma no tendría sentido que tengan el Reverie y que tenemos la reunión de líderes por acá y tenemos también la pelea por allá. La pelea del otro lado. Y es que la portada sola nos da para tirarnos 10 minutos en este video, pero tenemos que continuar. Vemos las siguientes dos páginas, tengo mis notas por acá. Vemos las siguientes dos páginas que son un poco más lentas, en donde Zoro por fin decide dejarle a Chisui. Que es tonto de pensar que no le iba a dejar. Después de todo, él es un Mugiwara, sabe que esa espada realmente le pertenece, es un tesoro del lugar. Y como él dijo, bueno, si me van a dar otra. Sí, a mí me parecía muy extraño cuando la gente decía que Zoro no iba a dejar la espada, se iba a rehusar. Este es algo que le pertenece a la nación y Zoro es de esta clase de personas, él es muy honorable. Muy honorable. Es mi muy espada. Honrado. Sí, y es que es mi espada, está bien, Ryoma me lo dejó, pero si esto significa tanto para mi futura esposa, entonces no tiene sentido. Pero sí, me llamó mucho la atención, es que Zoro usa... ¿Recuerdas cuando él inició su entrenamiento? Ok, cuando fue presentado de niño, Ajá, cuando fue presentado de niño, que a diferencia del anime, él ya estaba en ese dojo cuando apareció. Dojo, efectivamente. Y él usaba el estilo dos espadas. Igual que Oden. Eso nos hace pensar, no sé si viste las teorías que decían, que nos hace pensar más que obviamente Zoro sí está relacionado con Wano, y si no es Zoro, por lo menos su maestro. Pensé por un momento que me ibas a decir que estaba relacionado parentescamente con Oden y yo no, me estás dañando el mejor ship de la historia. No, Zoro y Hiyori es mejor que el Oro Jackson mismo. Por cierto, Oro Jackson, chao. Yo no pertenecía a ese foro, pero lo leía muchísimo y a pesar de sus problemas era muy buen sitio de discusión y de teorías, algunas buenas, algunas no. Pero bueno, terminamos con que Zoro obtiene estas espadas. Hablamos otra vez de Moria. Estamos todavía con esa confundidos pregunta. Con su línea de tiempo, realmente es bastante confusa. Él estuvo una vez o dos veces en Wano, como cuando, en qué momento se robó el cadáver, que realmente yo pensaba que se lo había robado cuando Kaido llegó a Wano, y ahí fue cuando él perdió a su tripulación, pero esto nos hace entender que nada que ver, ¿sabes? Porque en el capítulo anterior nos indicaron que fue 2 años antes de que Kaido y que llegara. eso causó un gran desconcierto, tristeza y la desgracia a la nación en el país, indicando que luego fue que llegó Kaido. Eso quiere decir que Moria estuvo 2 veces en Wano, o fue 2 eventos aislados, el robarse el cuerpo de Ryuma y su enfrentamiento contra Kaido, donde perdió su tripulación. Sí, efectivamente, y tuvo que ser después de eso, porque obviamente, entonces quiere decir que Moria en algún punto volvió a regresar a Wano. Volvió. No necesariamente, pero sí da como a pensar a eso. entender
Y ahora vamos a la página 3. Ahí nos vemos algo que me dejó totalmente por fuera. Vemos a Law, que había atacado a Hawkins, aparece de nuevo, no aparece, sino que nos presentan qué estuvo pasando con Apu y nos dicen lo de la traición. Realmente fue algo bastante... Sí, Apu resulta que había traicionado, no había traicionado, sino que nunca intentaba realizar una verdadera alianza con ellos, y eso me hace preguntarme, yo sé que es un poco sacando teorías y todo, pero cuando Kaido cae del cielo y cae justamente en donde está reunida la alianza, yo sé que no es que Apu fue y dijo, bueno, como mi jefe se va a suicidar aquí y todo, pero ¿qué tal si Apu los había llevado al sitio porque Kaido estaba cerca? Y resulta que terminaron todos allí. Apu ya pertenecía al crew de... Ya pertenecía al grupo de Kaido, efectivamente, pero es bastante rebuscado pensar que justamente cuadró para llevarse a estos chicos donde iba a caer justamente Kaido. Pero sería muy extraño que no. Es verdad, ¿qué estaría haciendo entonces Apu todavía en esta alianza? A menos que fuese Kaido el que le estaba pidiendo que quería a estos muchachos. Que quería esto, y Kaido, puede ser que Apu estaba viajando con ellos, y entonces aquí resultamos todos, y que voy a estar en este sitio y yo sé que Kaido no se va a morir porque él no se muere. Él no se muere. Entonces vamos a llevarlos a ese sitio. Efectivamente. Eso es lo que me pareció. Hay otra escena en la que leímos y no llegamos, o sea, yo estaba comentándote esa parte y no llegaste a la misma conclusión que yo, que es que Kid le estaba diciendo, Hawkins le estaba diciendo, tentando a Law, con cuestión de la traición de las alianzas. Le dice, ¿qué opinas ahora, Law? Yo creo que eso era como tentándolo. ¿Tú crees que tu alianza realmente valga la pena seguir en ella? A mí me pareció más como tocando una herida, tocando una llaga. Recuerda que la tripulación Mugiwara desconfió de cierta forma de la tripulación de Law. Me imagino que es como que, ¿y qué piensas ahora de tu alianza? Porque tú llegaste en muy buenos términos aquí con los Mugiwara, pero ¿qué piensas ahora? Y en eso Law le responde que eso no es asunto tuyo. Es como que no te metas, pero yo creo que Law sí tiene esa... Sí, yo todavía pienso, o sea, esa es una muy buena teoría, y yo todavía pienso que también es como que estás repensando tu alianza, porque es que las alianzas terminan en eso. Las alianzas piratas, como lo dijo Robin, van a terminar en traición. Y no sé si Law hubiese terminado traicionando a Luffy. Y sin embargo, Law en cierto punto sí traicionó a Luffy por no contarle realmente lo que quería. La intención de Law nunca fue vencer a Kaido. Efectivamente. Fue hacer que se enfrentara a Doflamingo. Eso fue todo, y no sé. Bueno, pasamos rápidamente a lo siguiente. Me hace pensar lo de Kid y su tripulación estando en manos de Kaido, haciendo lo que Kaido le ordena, que Kid va a eventualmente unirse con los Mugiwara. No como una alianza como tal, pero sí como algo para poder rescatar a sus compañeros y poder salir del problema que se está formando ahí. Sí, yo creo que porque no hay otra forma. Y es que además, con todo lo que va a suceder en lo siguiente, en el capítulo, no le veo otra forma. Otra forma, no se puede. Y ya después vamos con la aparición de esta sombra misteriosa. Esta sombra misteriosa, yo no tuve duda en ningún momento de que podría ser X-Drake. ¿Por qué es Drake? Primero que todo, es el más obvio, estaba con Law cuando entró allí y ahora aparece y lo quiere ayudar. Él estaba comportándose de manera extraña. Que en un momento yo pensé, o todos pensamos, que es que Law le había cambiado el corazón con alguien más como para poder sacarlo de ahí. Con Sanji. Fuerte que se escuchaba. Pero no, parece que no, que nada que ver, que realmente es X-Drake el que está ayudándolo. Y yo creo que lo está ayudando, esta es nuestra teoría, porque él está con el gobierno, todavía está trabajando con el gobierno, y además él tiene como un agradecimiento hacia Law porque Law fue el que ayudó a derrocar a Doflamingo, que a su vez fue el culpable de la muerte del padre de Efectivamente. Drake, que él dice que no le tiene ningún síntoma de revancha hacia él, pero si te matan a tu papá no vas a tener algo en contra de él. Y más si consigues a alguien que está buscando... Sí.
Y bueno, seguimos, los días van pasando rápidamente. ¿Cuándo han visto ustedes en One Piece que en un capítulo pasemos 3 días? Y es que nos estábamos preguntando, ¿por qué hay tantos días? Y resulta que los pusieron todos en un mismo capítulo. Oda, no sé qué hacer con los días y aquí están todos los días. Pero Luffy sigue entrenando en estos capítulos. Los Yakuza nos confirman que las misiones van bien. Tenemos armas, tenemos espadas, tenemos barcos, tenemos rebeldes y hemos cambiado el punto de encuentro. El punto de encuentro. Ya no nos vamos a encontrar en Habu, vamos a encontrarnos en Tokage, que ya no es la serpiente, es una lagartija. En donde lo que nos vamos a significaban encontrar. los palitos que le habían hecho a la serpiente. Que nos Pies. preguntábamos todos este tiempo qué era, pues eso es lo que era. En la siguiente página es una menos movida, nos encontramos con la reunión de todo y la preparación de los Menos planes. Carrot. Menos Carrot Carrot. no estaba ahí. Menos lo Carrot que y ayuda Denjiro. mucho más a darle más peso a la teoría de que ella probablemente sea la traidora. Ya tiene muchísimos capítulos que no aparece. no aparece. No era tan partidaria, bueno, yo sí era muy partidaria Yo de la no. traición, mi hermana no era, pero es que te preguntas ya a este punto, ¿en dónde está Carrot? Porque Inurashi sí apareció, Nekomamuchi no estaba, por lo tanto todavía cabe la duda de esto, pero sí, no estaba y no estaba Denjiro, todavía no tenemos la confirmación de ¿De que quién es? Kyoshiro es Denjiro, lo que todos creemos, pero todavía no hay confirmación. Y la razón de por cuál aún no aparece. Y cómo puede ser que no lo hayan reconocido. Que no lo hayan reconocido. Que no lo sí. hayan reconocido. O quizás era que él sí era parte de Oden y como a Kaido le gusta romper los espíritus, le gusta que la gente le sirva y se convierta en parte de su grupo, puede ser que él se rindió y pasó Pero a ser ¿cómo puede este. ser que los demás no lo reconozcan? No lo sé realmente, o puede ser que sí lo reconozcan y no tenemos información todavía. Efectivamente. Nos encontramos ahora cuando están hablando del plan de que aparte de la entrada que tomaron los Mugiwara para entrar, tenemos aparte otra cueva. Una cueva, cómo ingresar a Wano. Esto nos hace preguntarnos, ¿para qué mostraron esa cueva? ¿Alguien va a llegar por esa cueva? Ahí. Pero recuerda que para poder entrar por ahí necesitas la aprobación de Kaido, porque esa es como la entrada oficial, la a legal. menos que quiera entrar alguien como Barba Negra o alguien como Shanks por allí. Oda no deja estos pequeños hints si no los va a utilizar en un futuro con alguien Pero importante. ¿cómo entrarían por ahí si necesitan la aprobación de Kaido para entrar? ¿Y para qué entrarían por ahí si necesitan la aprobación de Kaido en lugar de sujetarse a un carpa y subir? De llegar de imprevisto. Pero o sea, algo tiene, este puerto va a ser importante en el futuro, marquen nuestras palabras. Ahora nos dirigimos hacia donde está Apu, que está conversando con Kaido, y vemos los números o numbers, no sé cómo lo tradujeron en su capítulo, pero estos son como megadinosaurios. Sí. Mi teoría en este caso es que estos son usuarios de las frutas Zoan artificiales que finalmente han sido despertados. ¿Recuerdas los de Impel Down? Como habían sido despertados. Los oficiales, sí. Los oficiales, exacto. Entonces esto me hace pensar que ellos son artificiales despertados. Pero creo que no todos, porque incluso Apu es uno de ellos. Es parte de eso. No sé si tendrás algún requerimiento, pero estas sombras grandes sí se veían como muy similares a los de Impel Down. Y finalmente vemos la última página que no tiene ninguna relevancia, así que vamos a terminar el video. No, mentira. Sí tiene muchísima importancia. A esto nos referíamos con el final de la serie. Aquí vemos como dos grandes piratas, la tripulación de Kaido y la tripulación de Big Mom, deciden hacer una gran alianza. Nos despedimos de los Mugiwara, fue un placer conocerlos, un placer viajar con ustedes, chicos, porque esto se acabó. Y nosotros que pensábamos que Luffy llegaría a Raftel. Sí. Es como decir, Oda, no sé cómo terminar contra Kaido y que, no, ya va, esperen, también quiero a Big Mom. Sí. Yo creo, o sea, ellos hablan de un aniversario aquí. De un aniversario, eso fue lo primero que me pregunté. ¿Qué aniversario? ¿Qué aniversario? No es el aniversario de Kaido y Big Mom, porque Oda confirmó que en esta entrevista que ni Oden, ni Katakuri, ni otro que no recuerdo su nombre, es hijo de Kaido, así que aquí está la teoría. Sin embargo, en esto sí vemos que hay un aniversario. Yo me lanzo con la teoría de que es el aniversario de Rocks. Probablemente. Del que tanto hablaba, ¿recuerdas a Garp hablándolo en el Reverie? Que le preguntaron que qué pasaría si estos volviesen y...
Y yo creo que eso era como para dejarnos ver que están a punto de aparecer. Y aquí tenemos los ex miembros de ROX reuniéndose de nuevo. ¿Qué va a hacer la Marina? Que probablemente ya esté en Wano, están preparándose. ¿Recuerdas el CPO que estaba? El CPO. El CPO. Kizaru que debe venir en camino. Kizaru que debe venir en camino. Entonces esto nos hace creer que a esto se refería Doflamingo. Cuando Doflamingo decía que no debieron sacarlo del poder, que no sabían lo que hacían, Kaido perdió sus armas. Kaido necesita la ayuda de alguien a este punto. ¿Quién es ese alguien? Big Mom. Big Mom está tan en contra y quiere hacer algo inmediatamente porque Luffy y sus aliados fueron los que produjeron ese desastre. Ese desastre en su reino, por decirlo así. Doflamingo tenía razón. El gobierno no debió permitir que los Mugiwara hicieran lo que hicieron. Obviamente nosotros estamos a favor Pero de es que eso era exactamente lo que ellos buscaban, un desequilibrio. Pero ahora que desequilibraron las cosas, a ver cómo salen de eso. Demasiado fuerte. Yo creo que incluso esa es la razón por la cual están haciendo tanto énfasis que va a ser Zoro el que probablemente vaya a derrotar a Kaido. Le están dejando Big Mom a Luffy. Puede ser. No le veo posibilidad, yo creo, pero se lo están dejando. Pero yo creo que al final de este arco algo tiene que suceder. Nosotros somos partidarias de que alguien más va a venir acá, sea Shanks, sea Barba Negra, sean ambos. Ella dice que los dos. Pero a este punto me imagino que vamos a estar viendo la guerra de niveles extra gigantes. ¿Por qué? Porque nosotros lo habíamos discutido de que no creemos que la Gran Guerra se vaya a presentar después de esto, sino que la siguiente va a ser en contra de Barba Negra y finalmente va a ser los revolucionarios en contra del gobierno mundial. Acá, en ese orden. Acá es que tienen que caer son los Yonkos. Los Yonkos. Entonces sí vamos a tener algo gigante. Sí estoy esperando que en algún momento se presente o Shanks o Barba Negra, porque esto va a terminar de alguna manera u otra. Y seamos sinceros, Luffy y los demás no pueden sinceramente con ellos. Incluso con todos los samuráis, por lo menos Marco o alguien debería llegar a este país. Y es que el nivel Yonko es algo totalmente distinto. Eso ya fue demostrado completamente. Ellos hacen así y ya está. Una y otra vez. Así que bueno, histórico capítulo. Nos alegra que haya sido el primero al que reaccionamos. Hacemos un review porque sensacional fue este capítulo. Y la semana que viene hay break. Así que mejor. Para no adelantarnos la desaparición de nuestros queridos Mugiwara. Sí, para que no veamos la muerte de ellos. Así que bueno, como les dije, les voy a dejar el link de su página que se va a estar dedicando a One Piece en español. Y nosotros vamos a seguir haciendo los reviews en esta página. Nos vemos para la próxima. Chao. Adiós.